funcionar. Conmocionados ante estos escenarios, fue necesario implicarnos con los colegas en una reflexión colectiva con el propósito de desarrollar conocimientos compartidos, prácticos, que permitieran gestionar la incertidumbre, que permitieran sostener el vínculo pedagógico, que permitieran, en definitiva, garantizar el logro de estos aprendizajes. Sin embargo, ¿no? Con frecuencia, ¿no? La persistencia de las lógicas de la selección, de la punición, que permanecen muchas veces presentes en prácticas escolares sedimentadas, constituyeron verdaderas rémoras en estos contextos que estuvieron marcados por la desigualdad en el acceso a la tecnología, a los recursos tecnológicos, a los recursos materiales y sociofamiliares, ¿no? De nuestros estudiantes. Sin embargo, el diálogo, el contacto permanente con los estudiantes, con sus familias, la retroalimentación, pasaron a ocupar un lugar central en nuestras prácticas escolares, ¿no? Para dar respuesta a estas demandas que surgían de situaciones de vulnerabilidad social y sanitaria, ¿no? Y educativa. Cuidar y enseñar fueron recuperando ese vínculo que debiera ser indisoluble, ¿no? En nuestras prácticas cotidianas. El fortalecimiento de este vínculo, quizás en el fortalecimiento de este vínculo resida la clave para los tiempos venideros de una pedagogía del amor que exija, que tiene como tarea fundamental, ¿no? el cuidado del otro y el acompañamiento. Es por eso que durante esta jornada vamos a poder pensar juntos estos modos de acompañamientos a nuestros estudiantes a partir de la conferencia que vamos a compartir a continuación con Rebeca Anijovic. Bien, bueno, me diste el pie justo, Javier, para presentarla a ella, a Rebeca, que es magíster, y nos va a acompañar con una presentación que se llama Estrategias y acompañamiento dentro de un aula conmovida por la virtualidad y por la presencialidad, ¿sí? Tuvimos el gusto de conocerla de manera presencial hace ya un par de años cuando estuvo en uno de los congresos de educación de Las Varillas, ¿sí? Seguramente muchos de los colegas que nos están acompañando se acuerdan de su visita, de su presencia, de su ponencia. Así que para nosotros es un gusto muy grande y un honor que haya aceptado y poder escucharla nuevamente y que reflexionemos juntos en este contexto actual, ¿sí? Muy diferente en algunos puntos y en otros no tanto, muy diferente al que había hace 4 años atrás cuando tuvimos el gusto de conocerla. Rebeca es especialista y magíster en formación de formadores, es profesora titular interina de la Cátedra, Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente de posgrado en Constructivismo y Educación en la Flaxo, también es docente de grado y posgrado de la Escuela de Educación y es codirectora del Profesorado Universitario de la Universidad de San Andrés. Es asesora pedagógica e institucional en escuelas de Chile, Uruguay, Brasil y México. Participado en coautoría de interesantes publicaciones. Vamos a aclarar, antes de cederle el espacio a Rebeca, que nos vamos a manejar del mismo modo que lo hicimos el día de ayer, las preguntas, los interrogantes, las reflexiones que querramos hacer a raíz de lo que propone Rebeca o en función de lo que vamos interiorizando, lo podemos ir haciendo en el chat, ¿sí? Y después, cuando ella culmine, lo vamos a ir compartiendo y lo vamos a ir intercambiando y debatiendo, ¿sí? Así que bueno, le damos la bienvenida a Rebeca, el ciclo de conferencias es todo suyo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Recuerdo con mucho cariño la visita a Las Varillas, así que me da muchísimo placer volver a estar aquí con ustedes y acompañarlos en esta maravillosa iniciativa que ustedes, con la energía de una comunidad interesada por la educación, organiza, piensa,
Así que Vanessa, muchísimas gracias y obviamente a todo el equipo en tu nombre por la invitación. Voy a compartir pantalla, así ustedes pueden ir siguiendo la presentación. Un minutito que la voy a poner ahí en modalidad grande. Y la verdad es que cuando me invitaron a abordar este tema, confieso que di muchas vueltas para pensar por dónde iba a abordar, porque cuando uno piensa el tema de acompañamiento, habitualmente aparece la idea del acompañamiento desde lo emocional, ¿no? Desde la trayectoria de cada estudiante, que por supuesto es muy importante, pero yo entendí que no era ese el camino desde mi formación y desde mi experiencia, y entonces tomé el tema del acompañamiento, que me parece sumamente valioso e interesante, pero voy a hacer este recorrido que les muestro aquí, que como ustedes verán, el recorrido va a venir más de la mano de la didáctica, pensando en el acompañamiento para promover mejores aprendizajes. Y por supuesto que las condiciones emocionales, sociales, tienen que ver con los aprendizajes, pero también las propuestas de enseñanza. Entonces voy a recorrer estos 4 acompañamientos de alguna manera, y después por supuesto vamos a poder dialogar. El primero, acompañar desde la escuela, y el acompañar desde la escuela pensando en sentido amplio a escuela, institución, como un lugar para poder desarrollar las capacidades individuales de los estudiantes, pero además la construcción de lo común y lo público, que después vamos a profundizar un poquito allí. La escuela como un lugar para replantearse, y creo que esta pregunta de qué vale la pena enseñar es una pregunta que en el campo de la enseñanza la tenemos de siempre, de toda la vida, pero que hoy, a partir de la pandemia, adquiere otros significados, donde realmente la pregunta acerca de qué vale la pena enseñar es una pregunta que nos debemos responder institucionalmente, además, digamos, por supuesto, la articulación con los diseños curriculares, con los planteos de cada jurisdicción, pero nos parece que además esa pregunta tiene que poder conectarse con el contexto en el que nosotros estamos enseñando. Una escuela que provoque conversaciones, y lo que uno llamaría hoy conversaciones expansivas, esas conversaciones que abren temas, que abren nuevas preguntas. En lugar de buscar la respuesta, busquemos nuevas preguntas. Una escuela, que aquí tomo lindas palabras de Inés Dussel, ¿no? Que distribuye conocimientos para que cada generación no tenga que empezar de nuevo. Entonces hay algo en la transmisión que ocupa un lugar importante, pero no único, no exclusivo. Una escuela que dota de múltiples lenguajes, lenguajes artísticos, lenguajes digitales, lenguajes que abren o que van más allá del lenguaje escrito u oral, y una escuela que habilite otras miradas y otras voces, y eso tiene que ver con el modo en que la escuela o la institución educativa se vincula con el afuera, se vincula con otros actores de la comunidad, con otras instituciones de la comunidad cercana y de la comunidad lejana, global, como hemos visto durante este año y medio. También recuperar de Mérier es eso que él también nos muestra acerca de la escuela que enseña a convivir, de la escuela que enseña a construir sentido acerca de lo que los estudiantes aprenden, y una escuela donde favorece el ser protagonista de cada uno de los estudiantes, que como sabemos, ser protagonista es mucho más que ser un estudiante activo, ¿no? Un estudiante activo es un estudiante que nosotros le proponemos hacer una tarea y la hace, pero el sentido de involucrarse del estudiante, el sentido de apropiarse
de eso que está aprendiendo, de ofrecer ideas, sugerencias, es bien distinto o es mucho más desafiante que la idea de un estudiante activo que responde a una consigna o a una tarea que les proponemos. Eso mirando la institución en su conjunto, la escuela en su totalidad, digamos. Entonces el segundo punto es cómo acompañamos desde la diversidad, cómo acompañamos alojando a cada uno de nuestros estudiantes para que no solo estén en la escuela, sino que aprendan estando en la escuela y que puedan egresar exitosamente en términos de haber transitado una escolaridad en la cual aprendieron, fortalecieron sus capacidades, desarrollaron nuevas capacidades, nuevas fortalezas, aprendieron a convivir, aprendieron a colaborar, a trabajar con otros, aprendieron a ser autónomos. Y desde ese acompañamiento a la diversidad es que volvemos sobre la idea de cómo reconocer al estudiante como protagonista. Y entonces, volviendo a leer materiales y textos para preparar la conferencia, me volví a encontrar con palabras de Guillermina Tiramonti, que fíjense que son del 2011, pero fíjense la vigencia que tienen cuando ella habla justamente del protagonismo de los estudiantes, ¿no? Y ella dice que el desfasaje entre las referencias culturales y epistemológicas de la escuela, las características de la cultura contemporánea y los avances en la concepción del conocimiento, ¿no? Esa distancia que hay a veces entre cuáles son referencias de la escuela, o sea, qué recortes, por ejemplo, de contenidos hace la escuela, qué experiencias culturales la escuela le propone al estudiante, y qué pasa con los avances en las concepciones de conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos decir que muchos años atrás había un conocimiento que era el verdadero. Hoy las concepciones de conocimiento dicen que hay muchas maneras de conocer, que hay muchas concepciones sobre lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces allí Guillermina toma esta idea de la distancia entre la propuesta escolar y las subjetividades juveniles. Y obviamente pone el foco en los adolescentes y en los jóvenes en esta propuesta, mostrando que la escuela, por ejemplo, mantiene una propuesta de enseñanza basada en la secuencia de contenido, de conocimientos, mientras que los adolescentes y jóvenes moldean, dice ella, su subjetividad en diálogo con la velocidad, la simultaneidad, la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y fíjense cuánto de esto nos sucede, porque el mundo de afuera de la institución educativa lo coloca y lo tiene hoy al adolescente y al joven en un altísimo nivel de protagonismo. El estudiante decide con qué aplicaciones quiere trabajar, en qué redes participa, decide a qué juego quiere jugar en red, ¿no? Y eso, diría, es bastante diferente a una secuencia estructurada que nosotros tenemos pensado cuando vamos a diseñar la enseñanza. También en este ser protagonista en la escuela escuchamos voces de docentes y de estudiantes, y fíjense, en la voz de los docentes, y tomando esto de una encuesta, ¿no? Dice: un alumno protagonista tiene que sentir el deseo de ir a la escuela, lo tiene que sentir como un espacio de pertenencia y lo atraviesa una identificación institucional. Si un alumno considera que la escuela es el lugar donde alojan sus intereses y puede potenciar sus habilidades, es un alumno protagonista, porque eso implica que se siente parte de lo que allí sucede. Y fíjense que nosotros en pandemia tuvimos como un desafío de cómo lograr que ese estudiante sienta la escuela o la institución, el profesorado, como un espacio de pertenencia, aún sin estar físicamente en ella, lo cual por supuesto implicó un desafío muy complejo y a la vez muy interesante. Pero también en la voz de los estudiantes, ¿no? Ser protagonista de la escuela es ser tomado en cuenta por el docente.
que tus ideas sean escuchadas y respetadas, que cuando levantes la mano te prioricen a expresar tu opinión y que ésta sea tomada con atención y respeto por parte del docente, que éste muestre interés y escuche a todos. Y otro decía, ser protagonista es tener la posibilidad de influir positivamente en cambios de las formas del colegio y la chance de hacerse escuchar frente a directivos y docentes. Y fíjense cómo esto en la modalidad virtual ha sido otro desafío sumamente importante, porque no es lo mismo levantar la mano en la clase presencial que levantar la mano a través del chat, que no es lo mismo tener al docente al lado y decirle lo que uno quiere decirle que tenerlo a través de una pantalla. Pero les confieso que a mí lo que más me impactó de esta encuesta en términos de lo que los estudiantes han dicho, que tus ideas sean escuchadas y respetadas, que te prioricen a expresar tu opinión y que sea tomada con atención y respeto. Entonces pensaba, por ejemplo, en esta práctica que nosotros hacemos habitualmente, que es el cierre de una clase, la síntesis de una clase, donde, por ejemplo, a veces hacemos una pregunta, escuchamos las respuestas de los estudiantes, pero después somos nosotros quienes hacemos la conclusión, donde por supuesto en esa conclusión no siempre tomamos los aportes de todos y tratamos de construir una síntesis abarcativa de todas las ideas, sino muchas veces nuestra síntesis, algunas ideas que nos parecen a nosotros que van como muy encaminadas con lo que nosotros queremos decir o enseñar, dejando afuera muchísimas voces de los estudiantes. Me parece que esa manera de hacer protagonistas a los estudiantes nos tiene que hacer repensar, por ejemplo, qué hacemos con las participaciones, con las intervenciones de los estudiantes, cómo damos lugar. Y les doy un ejemplo muy, muy puntual. En pandemia hemos trabajado mucho como estamos trabajando ahora, ¿no es cierto? Con una presentación, con un PowerPoint, y después el chat, que sirve por supuesto para dialogar, sobre todo cuando somos muchos. Si somos menos podemos abrir micrófono, pero cuando somos muchos está el chat. Y entonces, ¿qué posibilidades hay que cuando uno está dando clase y hace una presentación y después abre la discusión, qué pasa si escribimos lo que los estudiantes dicen usando el pizarrón que tiene el Zoom, y después tomamos una foto de ese pizarrón y sumamos ese pizarrón de ideas de los estudiantes a nuestro PowerPoint? Y entonces, cuando subimos el PowerPoint a una plataforma, lo que hacemos es subir un PowerPoint que tiene una parte con nuestra presentación, pero tiene varias diapositivas con los aportes de los estudiantes. Y eso es un mensaje muy contundente de decirle a los estudiantes: la clase la construimos entre todos, las voces de ustedes tienen espacio y son considerados y forman parte de nuestra producción. Entonces, esa idea de estudiante protagonista se liga con la idea de estudiante autónomo, que es un propósito que nosotros tenemos. Hemos visto en pandemia que hubiera sido muy interesante tener estudiantes que hayan desarrollado mucho más su autonomía, y eso por supuesto tiene que ver con nosotros, cuánto hacemos para que los estudiantes sean más autónomos. Algunas maestras de primaria siempre me dicen, bueno, en realidad nosotros generamos algo así como seño dependencia, ¿no? Y muchas veces resolvemos cosas por los chicos, obviamente con los adolescentes pasa algo parecido, y también les diría que en el nivel terciario, donde muchas veces en un modo, si quieren, más sobreprotector o de una intención de más cuidado, les resolvemos muchas cosas, les dejamos poca capacidad de autonomía. Y si ustedes miran la imagen allí
del acompañamiento, ¿no? Del andamio, el andamio que tiene ahí ese árbol, esa mano que está andamiando el árbol, tiene toda la intención de andamiarlo para que no se caiga, pero la clara intención también de en algún momento dejar de andamiarlo para que pueda seguir creciendo solo. Y hay algo de eso que hay que enseñar, hábitos de organización, hábitos de poder reflexionar metacognitivamente sobre los propios modos de aprender, de lograr que un estudiante, por ejemplo, se dé cuenta que tiene que volver a leer un texto sin que el docente le diga que tiene que volver a leer un texto, y él se tiene que dar cuenta que lo tiene que volver a leer porque no lo entendió lo suficiente, o porque la estrategia de lectura que usó no le fue para él eficaz y entonces tiene que cambiarla. Y nosotros tenemos estudiantes muy dependientes de que nosotros le digamos si va por el buen camino, si está bien, si lo hizo bien, si aprobó o no aprobó, y en ese sentido muy poca autonomía. Entonces, cuando pensamos en la enseñanza, pensamos entonces cómo vamos a acompañar desde la enseñanza, si venimos de esa idea de autonomía, si venimos de la idea del estudiante protagonista, cómo vamos a acompañar, y ustedes verán esta imagen que seguramente han vivido a lo largo de sus vidas, han vivido a través de los que tienen hijos, de enseñar a sus hijos a andar en bicicleta, donde vieron que al principio uno le da la bicicleta con rueditas, después le quita las rueditas, pero tiene que acompañarlo un poquito hasta que finalmente lo larga solo. Bueno, hay algo de eso en el proceso de autonomía. Entonces, ¿cómo pensamos desde allí la enseñanza? Y pensamos que hay un primer tema de la enseñanza que tiene que ver con el desarrollar nuestra capacidad de empatía, en términos, como les decía hace un ratito, de conocer la cultura de nuestros estudiantes, sus hábitos de comunicación, los productos que eligen, las herramientas, las aplicaciones que usan, los contextos en los que lo usan, los motivos por los cuales eligen una aplicación y no la otra, y es bien interesante escuchar que los motivos por los cuales piensan que esta aplicación es mejor que esta, o esta red es mejor que esta, porque en sus explicaciones hay muchas ideas previas que ellos tienen acerca de qué es más fácil, qué es más difícil, qué los va a ayudar más, qué los va a complicar más, y son, digamos, conversaciones muy interesantes para ayudar en este desarrollo de un estudiante protagonista y autónomo. Nos interesa conocer todo eso para entender e interpretar cómo son esos entornos personales de aprendizaje, ¿no? Y muchas veces habrán visto alguna imagen donde le pedimos a los estudiantes que sobre una foto propia, digamos, de cada uno de ellos puedan poner, casi como en un organizador gráfico, todas las herramientas que usan, todos los modos en que se comunican. Entonces tenemos estudiantes que ponen el icono de Instagram, y otros ponen el icono de Google, y otros ponen el icono de LinkedIn, y a nosotros nos da mucha información que se suma a la información que tenemos sobre la trayectoria escolar, sobre su contexto educativo, sobre cómo está conformada su familia, etcétera, ¿no? Toda esa información que la tenemos en los legajos. Entonces estamos hablando de una enseñanza que reconozca a cada estudiante, y fíjense en esta imagen, en este cómic tan interesante, ¿no? Donde la maestra está saludando a cada uno de sus estudiantes, y fíjense cómo lo saluda. Buenos días, mi pequeña investigadora de células madre. Hola, señor astronauta. Bienvenido al Oscar al mejor director. Hay algo de conocer a sus estudiantes, en este caso, por ejemplo, a partir de los intereses que ellos tienen, y eso nos permitiría, por supuesto, diseñar proyectos y encontrar caminos por donde circular en la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí aprender desde la diferencia nos permitiría a nosotros saber el modo en que cada estudiante aparece en la clase, es decir, cada uno de nosotros aparece en la clase, uno diría,
de una manera particular, algunos sin hablar porque es muy tímido, otro absolutamente hiperkinético que no se aguanta estar sentado quieto, otro que siempre tiene algo para preguntar o decir, es decir, y uno diría, son los modos que cada estudiante tiene que aparecer en clase, y también es un ejercicio bien interesante, no solo para nosotros conocer cómo aparece cada estudiante, sino que cada estudiante se dé cuenta y tenga evidencia de cómo él aparece, y si el modo en que aparece en la clase es el modo en que él quiere aparecer, ¿no? A veces dice, nunca me di cuenta que yo estoy todo el tiempo, no sé, levantando la mano, ¿no? Nunca me doy cuenta que no estoy mirando cuando me hablan, nunca me doy cuenta, bueno, esa conciencia que también ayuda a desarrollar esas habilidades metacognitivas. Y desde el lado de enseñar, bueno, si nosotros reconocemos distintas voces, distintas miradas, ¿no? Y reconocemos, por ejemplo, estos modos de aparecer, vamos a poder enseñar considerando estas diferencias, vamos a poder pensar en diferentes caminos para poder enseñar. Entonces, en este camino de pensar la enseñanza, nos preocupa lo común en la enseñanza y el reconocimiento de la diversidad. Nosotros hoy sabemos que aprendemos de manera diferente, que cada uno de nosotros tiene múltiples maneras de aprender, y es bastante difícil decir todos los estudiantes de mi curso aprenden de la misma manera, eso no existe. También sabemos hoy que podemos hacer distintas actividades al mismo tiempo en doble sentido. Por un lado, los estudiantes, ustedes ya saben que los jóvenes hacen varias cosas al mismo tiempo, chatean, están en la computadora buscando algo en internet, hablan por teléfono y hacen la tarea, ¿no? Hay algo que cambió en lo que podríamos definir que es prestar atención hoy en la clase. Pero al mismo tiempo decimos que reconociendo todas estas diversidades de los estudiantes, también podemos estar en el aula haciendo varias cosas al mismo tiempo. Un grupo puede estar trabajando en una tarea y otro grupo en otra tarea, en la medida que esas tareas responden mucho más a los intereses de los estudiantes, a aquellos aspectos en los que tienen, por ejemplo, que mejorar. Hay una cantidad de criterios que nos permitirían agrupar de manera diferente y de manera rotativa a los estudiantes. También sabemos que necesitamos tiempos diferentes para resolver una tarea, hay estudiantes que necesitan más tiempo que otros, y eso a veces es complejo cuando la duración de la clase es la misma para todos. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta variable de tiempo? Y por supuesto que está claro que no pensamos igual en todos los campos de conocimiento, tenemos maneras distintas de pensar, opiniones distintas, pensamientos distintos, maneras además de pensar. Entonces, si tomáramos la variable tiempo, ¿no? Podríamos decir que las clases van a distintas velocidades, y las distintas velocidades tienen que ver con la idea de heterogeneidad, de la clase no homogénea, la clase heterogénea. Podríamos decir que en el aula conviven, ¿no? Ritmos muy diferentes, ritmos lentos o rápidos de algunos, ritmos más individuales y ritmos más de grupo, más colectivos, ritmos más subjetivos, yo necesito más tiempo, pero el ritmo burocrático dice que la clase termina dentro de 10 minutos y yo me voy a otro curso. Bueno, estas son como tensiones que nosotros también tenemos que ir resolviendo, y que hoy, frente a las modalidades híbridas o mixtas, tenemos muchas más posibilidades de ampliar el sentido del tiempo, porque cuando les damos una tarea asincrónica, obviamente habilitamos que cada estudiante elija, ¿no?, cuándo y cómo lo va a hacer. Cuando viene en presencial, tal vez es momento de hacer algo más colectivo, más de conjunto, ¿no? Cuando hacemos algo como esto, que es una modalidad sincrónica pero virtual, podemos decidir que nos interesa más un tiempo a lo mejor para todos juntos conversar, pero después dejar un tiempo y dividir el Zoom en algunas salas
para que los estudiantes puedan hacer algo en pequeños grupos. Si nosotros miramos estas ideas de empatizar del estudiante protagonista de la diversidad de estudiantes, podríamos decir, hablar de un estudiante protagonista que prueba, que experimenta y ve qué pasa si cambio la estrategia que había pensado inicialmente, con intereses variados, que puede anticipar, por ejemplo, las necesidades y obstáculos de la jornada de aprendizaje. Por ejemplo, yo podría decir que si voy a la escuela muchas horas por día, si en el último bloque tengo una materia que a mí me resulta difícil, sé que puedo ya identificar, y entonces podría pensar, ¿qué puedo hacer? Porque me toca en el último bloque, estoy muy cansada en el último bloque y es la materia que más difícil me cuesta. Bueno, ¿cuál puede ser una estrategia para abordar esa situación? Eso, por supuesto, implica un estudiante que se conoce como aprendiz, que conoce sus fortalezas, sus debilidades, y que de alguna manera construye lo que nosotros llamamos un banco de recursos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, en la última hora, como estoy muy cansado, voy a tratar de grabar, si puedo, la clase en un audio. Voy a sacarle fotos al pizarrón, porque para no distraerme copiando y perderme la explicación del profesor. Bueno, y las estrategias en algún momento las podemos compartir. Entonces yo les cuento las que yo uso y cada uno de ustedes de mi curso me cuentan las que usan y entonces también socializamos eso. Un estudiante que está abierto a la retroalimentación de otros, que lo que recibe de otros, ya sea de su profesor o de sus pares, lo toma en consideración, lo usa, que establece conexiones con otros conocimientos, con otras propuestas, con otros recursos, que analiza críticamente los hechos, la teoría, y obviamente se beneficia trabajando colaborativamente. Si esto es un estudiante protagonista, nosotros, por supuesto, podríamos pensar cómo encaramos la enseñanza. Y entonces allí podemos pensar en diversidad de recorridos. Y solamente les muestro algunos a modo de ejemplo. Nosotros podemos diversificar recorridos cuando traemos 5 voces diferentes de 5 posturas diferentes frente a un mismo fenómeno, y los estudiantes pueden elegir una de esas posturas para indagar, investigar y escribir argumentos para convencer a otros. Nosotros podemos ofrecer tareas diferentes, a quien le interesa filmar, a quien le interesa grabar tutoriales, a quien le gusta entrevistar personas y entonces tener diversidad de tareas para los estudiantes. Por supuesto, diversidad de producciones finales. Podemos ofrecer a los estudiantes que cuando termine esta unidad o este proyecto de trabajo, el modo de presentar lo que aprendieron puede ser diferente. Pueden presentar una maqueta, pero también podrían escribir una carta de lectores, también podrían grabar un tutorial explicando algo con destinatarios diferentes a la profesora o al profesor, con destinatarios más reales. Por supuesto podemos variar los modos de agrupamiento, y acá pongo especial énfasis en la posibilidad que hoy la virtualidad tiene para nosotros, porque si estamos en burbuja no tan fácilmente podemos mezclar las burbujas, pero fíjense, yo les doy un ejemplo, yo soy una estudiante de tercero A, y ese es mi grupo de pertenencia, pero imagínense que los miércoles a la tarde, los próximos 3 miércoles, vamos a armar grupos por intereses temáticos. Entonces a mí me interesa, supónganse, el tema de la inteligencia artificial. Entonces vamos a armar un grupo donde van a participar estudiantes de cuarto, de tercero, de segundo, no importa, los que estén interesados por ese tema. Y esos grupos a lo mejor van a durar 3 miércoles, no son grupos para todo el año, pero me va a permitir a mí dialogar con otros que no importa la edad que tengan, sino que tienen el mismo interés que yo tengo por la temática. Y sabemos que aprendemos mucho mejor cuando estamos interesados en el tema, más que en qué grado o en qué año estamos. Entonces, cuando pensamos esta forma de encarar, digamos, la enseñanza, también pensamos
en el último punto del recorrido, que es acompañar desde la evaluación formativa. Y ustedes saben que hoy en toda la literatura, en la investigación, aparece la idea de, digamos, el núcleo más importante de la evaluación formativa, que es la retroalimentación. Acompañar desde la retroalimentación. Y esta imagen que ustedes ven acá, fíjense que define o describe muy bien lo que venimos hablando. Aquí hay personas subiendo la escalera, y lo primero que vemos es que suben a distinto ritmo. Hay alguien que está en el primer escalón, alguien que está en el quinto, alguien que está llegando arriba, y esos son nuestros estudiantes, que van avanzando a distintos ritmos. Pero también una segunda idea es que todos avanzan, o sea, lo que nosotros hacemos desde el acompañamiento es lograr que cada estudiante avance un escalón. Pero también verán que hay docentes acompañando de diferentes maneras. Allí hay un docente en la escalera, acompañando de una manera particular, bien diferente a la profe que está arriba de todo, que está ayudándolo a saltar. Y eso hacemos nosotros. Nosotros acompañamos de manera diferente, pero desde la retroalimentación, con la idea de hacer subir un escalón más al estudiante, de avanzar. Esa es la idea asociada a la retroalimentación formativa. Y esa retroalimentación tiene hoy dos funciones centrales. La primera, que tiene que ver con favorecer la reflexión y el diálogo, valorando, por ejemplo, aspectos positivos, fortalezas de las producciones del estudiante, ofreciendo sugerencias y pistas para que reflexionen y vuelvan sobre algún aspecto de su trabajo, ofrecer ejemplos, formular preguntas en una modalidad de retroalimentación que no es, como era habitualmente, unidireccional, sino es de diálogo permanente entre docentes y estudiantes. Pero también recordar que la función de retroalimentación formativa vuelve sobre nosotros para que podamos ajustar nuestras propuestas de enseñanza, y ahí volvemos a articular con las voces de los estudiantes, la importancia de tener las voces de los estudiantes para que también podamos ajustar las propuestas de enseñanza. Que las voces de los estudiantes no es solamente que evalúen mi clase o que me digan algo de mi clase, las voces de los estudiantes que digan algo de ellos mismos, de cómo están aprendiendo, de cómo se autoevalúan, y con esa información también yo poder ajustar las propuestas de enseñanza. Y en ese sentido, decimos que los estudiantes comprenden cómo aprender y avanzar cuando nosotros les ofrecemos una retroalimentación que no se enfoca en lo que está bien o en lo que está mal, lo que está correcto o incorrecto, sino que se enfoca en valorar cómo los estudiantes hacen conexiones, cómo los estudiantes articulan sus ideas. Cuando ofrecemos retroalimentación que favorece el desarrollo de esas habilidades metacognitivas del aprender a aprender, cuando favorece prácticas entre pares, es decir, cuando nuestras propuestas de retroalimentación no son solo de nosotros hacia los estudiantes, sino también de los estudiantes entre sí. Y también cuando alentamos a los estudiantes a hacer visible cómo están aprendiendo. No solamente qué están aprendiendo, sino cómo están aprendiendo. Esa maravillosa pregunta que tiene la metacognición y la visibilidad de los aprendizajes: contame cómo te diste cuenta, contame cómo hiciste para resolver esto, contame en qué otras alternativas podés pensar para resolver esto, que son preguntas que generan reflexión, o que el propósito es que generen reflexión entre los estudiantes, que el estudiante cada vez se conozca más y mejor en cómo va aprendiendo, y por supuesto nosotros también conocer mucho más a los estudiantes. Y en ese sentido ahí tenemos desafíos para nosotros
en términos de docentes reflexivos, como somos, pero que podamos identificar entonces qué es posible diferenciar para poder acompañar a cada estudiante, cómo hacer esa diferenciación en términos de acompañamiento, pero también explicar el sentido, por qué diferenciar, por qué necesitamos ofrecer, por ejemplo, tareas distintas y que los estudiantes puedan optar por qué tarea quieren hacer, porque necesitamos volver a conectar a los estudiantes con la escuela, con el sentido de la escuela, que uno diría, eso lo intentamos siempre, pero estamos atravesados por 1 año y medio de pandemia, y eso implica que muchos estudiantes no la han pasado bien, que muchos estudiantes se han perdido en partes del recorrido en modalidad absolutamente a distancia, que muchos estudiantes han atravesado situaciones de salud, familiares, laborales complejas, con lo cual nosotros tenemos que volver de alguna manera a revincular al estudiante, no solamente emocionalmente, que por supuesto es sumamente importante, sino también con el aprendizaje, con un aprendizaje diferente por todo lo que hemos atravesado, con un aprendizaje que haga volver a despertar la curiosidad y el deseo del estudiante. Y para finalizar, compartir una frase de un texto maravilloso que tiene Santiago Kovadlov, que dice que la rebelión es el asombro, una presencia súbita que irrumpe ante nosotros, o un reencuentro con algo que largo tiempo estuvo lejos de nuestra percepción. Dice que creemos saber que es una rosa, estamos persuadidos, una rosa es una rosa, pero de pronto su presencia se vuelve única. De pronto su singularidad se hace evidente para nosotros y nos conmueve porque resulta ser irrepetible como cada uno de nosotros. Y cada uno de nuestros estudiantes es único, es irrepetible, y acompañar a estos estudiantes implica reconocer qué rosa es cada uno y cómo hacemos desde las propuestas de enseñanza para trabajar con esa variedad de rosas que nos muestra aquí en su texto Santiago Kovadlov. Dejo de compartir. Gracias por la escucha y por supuesto dispuesta a lo que quieran dialogar, compartir reflexiones, ideas, preguntas, con todo gusto. Bueno, muchas gracias, Rebeca. Qué hermosa esa frase, esa metáfora tan interesante que viene a unir, a cerrar todo lo que venís dialogando, proponiendo, reflexionando. Y bueno, sí, ya hay colegas que están haciendo algunos comentarios, como por ejemplo Susana, que expresa que es muy clara la propuesta, y que le interesaría conocer el diseño de la planificación didáctica que se sustenta en la diferenciación de la enseñanza, o que se sustente en la diferenciación de la enseñanza. Susana, yo con la planificación diría varias cosas que no solamente tienen que ver con la diferenciación, sino con la mirada sobre la planificación. Nosotros venimos de un modelo ¿vieron la famosa planilla de planificación de columnas, ¿no? Objetivos, contenidos, actividades, recursos y evaluación. Y ese es un modelo que está, uno diría, perimido, que es un modelo que responde a viejos formatos de la planificación. Entonces uno piensa hoy en un diseño de planificación, en principio, más que en columnas, en formato red o mapa conceptual, ¿no? Donde no hay una secuencia, diría, preestablecida, sino hay una pregunta inicial. Voy a tomar un ejemplo. Si yo trabajo, cambio la dinámica tradicional de trabajo que dice que la clase empieza con una explicación y sigue con un ejercicio de aplicación.
Eso se corresponde con un formato más tradicional de enseñanza y también de planificación. Yo voy a tomar un ejemplo saliendo de ese formato y digo, vamos a trabajar sobre un proyecto o un caso o un problema en el sentido bien amplio, donde vamos a tratar de entender qué está pasando, supónganse, con el tema del cambio climático. Entonces, mi planificación, esta red, digamos, conceptual, va a empezar con alguna pregunta potente o con algún caso que yo tomo de la realidad sobre el tema de cambio climático, o va a empezar cuando voy a traer una hipótesis del cambio climático de la gente de Greenpeace y voy a traer una hipótesis de cambio climático de los dueños de una empresa que tiran los desechos al río, ¿no? Por ejemplo. Ese modo de iniciar, por supuesto, va a estar articulado con los objetivos. ¿Cuáles son mis propósitos? Que el estudiante comprenda, por ejemplo, el problema de la contaminación para que pueda contribuir como ciudadano a el cuidado del medio ambiente. Supónganse, estoy, por supuesto, haciendo en el aire el ejercicio. Entonces voy a llevar esas dos hipótesis a los estudiantes y vamos a tener una primera clase de lluvia de ideas sobre esas dos hipótesis y yo voy a registrar todo lo que los estudiantes dicen, voy a volver a mi casa y voy a tratar de armar una red conceptual con lo que yo tengo como propósito de enseñar desde el punto de vista de temas y de capacidades, y voy a ir sumando lo que los estudiantes fueron planteando. Y entonces voy a volver a la clase siguiente y voy a tener ahí ya algunas diferenciaciones, ¿no? Porque de esos debates y de esas ideas, por ejemplo, una línea podría ser quienes quieren ver qué pasa con el tema de la contaminación de los ríos, y quienes quieren tomar el tema de contaminación de los alimentos, y quienes quieren tomar la contaminación ambiental, todo referido al cambio climático. Entonces ya tengo una primera posibilidad de que los estudiantes elijan cuál de los subproblemas quieren trabajar. Y ahí vamos a organizar eso, y ahí vamos a pensar la producción final, o sea, cómo tienen que mostrar ellos que han aprendido sobre este tema y que han desarrollado determinadas capacidades. Entonces les voy a decir, bueno, pueden presentar, no sé, una maqueta, un video, lo que fuera, y voy a compartir allí los criterios de evaluación. Los criterios son los mismos para todos, pero los estudiantes pueden presentar producciones diferentes. Cuando tengo eso, recién ahí voy a empezar a armar qué recursos voy a usar, cómo vamos a manejarnos con diversidad de recursos, porque voy a tratar de que toda esa planificación que yo les estoy contando sea una planificación que sea compartida con los estudiantes. Los estudiantes van a ver esa red que yo estoy armando. Cada clase vamos a ir recorriendo juntos por dónde vamos de esa red, vamos a ir agregando ideas de los estudiantes. Un estudiante puede decir, yo vi un video en YouTube que me parece que podríamos usar, yo lo voy a registrar. Vamos a hablar de una planificación viva, no de la planificación burocrática que yo escribo para entregar a alguien para que se guarde en un cajón, sino de una planificación viva. Y la mejor planificación va a ser la planificación más intervenida, más agregados de los estudiantes. Yo cuando era presencial hacía esto con un afiche grande y papelitos autoadhesivos. Los estudiantes pegaban en las clases papelitos autoadhesivos. Profe, acá se me ocurrió, encontré tal texto o tal imagen, o alguien decía, yo conozco a alguien que podríamos entrevistar, y es una construcción donde yo no pierdo nunca los objetivos de aprendizaje que tienen que lograr, están claros y transparentados los criterios de evaluación, so los estudiantes entienden qué van a tener que mostrar de sus aprendizajes al final. Tenemos una lista de recursos que quisiéramos usar. Por supuesto, en algunos momentos yo voy a dar una clase más conceptual o teórica, por supuesto. Y eso es una planificación viva, que
la planificación verdadera es la que va a ocurrir cuando termine la unidad. Y allí aparecen todas las posibilidades de diferenciación, de recursos, de temáticas, de criterios de agrupamiento, de producciones finales, ¿no? Eso sería cambiar, diría, bastante la concepción, más que, bueno, cuál es el formato, la concepción de planificación como algo compartido con los estudiantes tienen que saber a dónde vamos, por qué vamos para allá, cuál es el sentido de trabajar sobre este tema. Bueno. Claro. Una planificación viva que pone al alumno como protagonista, como decías vos hace un inicio. Y en base a eso, Inés, por ejemplo, reflexiona, qué bueno y óptimo sería que cada alumno deseara ir a la escuela sabiendo y sintiéndose protagonista. Después también Eugenia dice muy claro los conceptos. A nosotros en el profesorado de historia hemos trabajado secuencias y proyectos de los problemas del medio ambiente, pero desde lo local. ¿Qué opinión tiene usted de trabajar desde lo local? En términos de territorio, entiendo que quiere decir Eugenia. Sí, por supuesto, trabajar con lo local es sumamente importante y hay que poner todo en contexto. Ahora, eso no significa que además de lo local, por ejemplo, una vez que trabajamos lo local y entendimos las cuestiones ambientales de mi contexto, bueno, puedo ofrecerles 5 contextos diferentes a los estudiantes y que elijan hacer el mismo recorrido, digo, la misma búsqueda con relación al tema, en 5 lugares que son bien diversos, por ejemplo, en relación al tema. Y no hace falta, voy a decir, no hace falta después poner en común los 5, porque ahí está otra vez la diversidad. Ya trabajamos sobre el tema, digamos, de problemas del medio ambiente con lo local. O sea, lo que yo quería que mis estudiantes sepan del medio ambiente, probablemente ya lo sabemos, digo, los estudiantes lo saben, con lo cual, qué más interesante que decir, bueno, elegí, no sé, Siberia, elegí la Antártida, elegí ofrecerles nosotros o que los propios estudiantes puedan elegir y ver qué interesante tanta diferencia entre los problemas de nuestro medio ambiente local y la Antártida. Para mí no se contraponen. Por supuesto pongo el eje central en lo local, ¿no? En lo que, el contexto que me rodea, pero por supuesto puedo agregarle todo lo otro. Rebeca, algo que ha hecho esta circunstancia de pandemia y la situación que vivimos desde el año pasado es visibilizar y exponer cada vez más las diferencias, pero también las desigualdades, ¿no? Las condiciones de desigualdad también en las que viven muchos de nuestros estudiantes, y que eso expuso más, ¿sí?, la necesidad de trabajar desde la diversidad, en términos, pero sin desconocer la desigualdad que atraviesa la diversidad. Totalmente, digamos, creo que lo hemos escuchado a lo largo de toda la pandemia. La pandemia lo que hizo fue visibilizar algo que estaba antes de la pandemia, no es que lo creó la pandemia, creo que se hizo más visible y en algunos casos sí lo empeoró, digamos. Un estudiante que durante todo un año no se conectó porque no pudo, evidentemente ha generado mayor brecha con otros estudiantes que sí se han conectado. Entonces, me parece que nosotros tenemos que atender muchísimo más a la diversidad, por un lado, digamos, por lo que nos ha sucedido, digamos, con la pandemia, pero por otro lado, porque aún si volviéramos ya mañana todo presencial de vuelta, no es la misma escuela. No vamos a volver a lo mismo, porque nosotros también fuimos atravesados por la pandemia, nosotros maestros, equipos directivos, porque nuestros estudiantes fueron atravesados por la pandemia, porque lo que pensábamos que era algo tremendo antes de la pandemia, ahora nos damos cuenta que no era tan tremendo. Porque y ahí la necesidad de revincular, que decía recién, no solo de lo nacional. Totalmente, de revincularse y también de revisar los contenidos, qué tenemos que enseñar, ¿no?
de revisar qué es más relevante. Me acuerdo, miren, el año pasado un profe de secundaria en una de estas actividades por Zoom, él enseñaba geografía, y estaba enseñando los trópicos del Ecuador, ¿no? Y entonces él en una pregunta me dice, la verdad que te quiero decir que me siento hasta ridículo enseñando en el medio de la pandemia, no sé, la importancia de conocer el trópico de Capricornio, o sea, no. Y uno dice, tal vez sea importante, no voy a discutir, yo no soy profesora de geografía, pero primero hay que ver el momento y el contexto. Daba en ese momento donde recién estábamos ingresando a la pandemia con todas las dificultades, antes dándoles una clase expositiva sobre el Ecuador, y él dice claramente que no. Me di cuenta, me decía el profe, mientras estaba dando la clase, digo, ¿qué hago yo hablando de esto, ¿no? En el medio? Entonces, digo, eso nos lleva a pensar mucho de nuevo en qué enseñamos, en cómo lo enseñamos, cómo logramos que el estudiante se interese. ¿Qué pasó con el estudiante que apaga la cámara, que se conecta pero apaga la cámara y no la quiere prender? Bueno, hay algo en el desafío nuestro, en la enseñanza, que es acompañar al estudiante para que quiera conectarse, para que quiera estar en el aula, para que digamos, los aprendizajes le resulten además interesantes y significativos, ¿no? Y ese es para mí el esfuerzo de acompañamiento que hay que hacer, ¿no? Revincular, dice acá una colega, revincular sin caer en la señodependencia. Qué desafío también en esta situación. Tremendo, tremendo desafío, tremendo desafío. Miren, en ese sentido, y lo conversábamos informalmente antes de iniciar, el esfuerzo que cada uno de nosotros tuvo que hacer para dar clase, tratando de estar conectados con todos los estudiantes. Yo ahora me río de mí misma porque cuando yo empecé a trabajar en Zoom, como muchos de ustedes, a mí me desesperaba la distancia, y me agarré una contractura muscular en el cuello por tratar de meterme adentro de la pantalla para estar más cerca de los estudiantes. En esas cosas que uno dice, bueno, de desesperación por la falta de presencialidad. Nosotros somos todos docentes que nos hemos formado para trabajar en la presencialidad, no nos hemos formado para ser docentes de la virtualidad. Hemos tenido que aprender en el camino, y eso nos requirió muchísimas adaptaciones, muchísimos esfuerzos. Vanessa decía hoy, bueno, al principio les habrá pasado no distinguir sábado, domingo, no saber, porque además estar encerrados sin salir, ¿qué día es hoy? ¿No? ¿Qué hago yo un domingo a las 3 de la tarde corrigiendo trabajos? ¿Qué hago contestando un chat a las 4 de la tarde del sábado? Bueno, el espacio, el tiempo, que seguramente algo de esto hablaron ayer con Daniel, se nos cambió la configuración del espacio, del tiempo, de los vínculos. Entonces volver a hacer esa revinculación, primero no es hacerla igual que como la hacíamos antes, claramente, hay que encontrar nuevas estrategias, nuevos modos, y seguramente no es ni la señodependencia, ni la clase invertida. Vieron que la clase invertida parecía que en algún momento es como la panacea, ¿no? No vienen a la clase presencial o sincrónica, pero les mando. Y resulta que para que la clase invertida funcione, requiere un estudiante autónomo. Y si el estudiante no tiene desarrolladas habilidades de autonomía, por más que le mandemos el video filmado, nuestra clase grabada y qué sé yo, es muy probable que vuelva la semana siguiente y no haya, como no se pudo organizar, porque no sabe organizarse, porque la clase invertida propicia que las actividades en clase invertida se hagan en grupo, no individual. Entonces, no es la clase invertida, te mando el video, míralo cuando quieras, ¿no? Y si además la clase invertida tiene una consigna de trabajo que no desafía nada, mirá el video y contestá estas 3 preguntas sobre el video, entonces
no está con otros, no tiene habilidades de autonomía y mis propuestas son cero desafiantes. Bueno, no hago la tarea, no miro el video, no prendo después la cámara. Bueno, entonces, ¿cómo acompañamos a esos estudiantes en ese desafío? Y creo Claro. que ahí hablamos del acompañamiento, ¿no? Otra vez. Colegas que están escribiendo que dicen, Evelyn, sumamente clara en esos espacios del acompañar desde la escuela, la diversidad, enseñanza, evaluación. ¿Pondrías a las familias desde dónde? ¿Cómo? Pensando que la pandemia nos dejó también como sujetos de aprendizajes a la familia. Sin duda, sin duda. Y pienso que, vieron, uno cuando va a dar clase, hace un recorte de contenidos para que le entre todo lo que quiere decir en el tiempo que tiene. La familia es un capítulo en sí mismo, digamos, muy importante. Yo no lo tomé porque me parece que hay que dedicarle al tema, porque es un acompañamiento muy diferente, porque es la familia acompañando, pero quien de alguna manera comanda eso es el profesor. Y es rara esa situación. Yo comando, yo defino, yo dirijo, pero el que está ahí con el estudiante es la familia. Y entonces, por supuesto, depende del nivel educativo, no es lo mismo la familia acompañando en el nivel inicial que la familia acompañando en la escuela secundaria. Para mí hay todo un capítulo ahí de trabajo, que solamente a dar 2 ejemplos, nosotros no estábamos acostumbrados a dar tanta explicación e información a la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los criterios de evaluación? ¿Para qué usamos los criterios de evaluación? ¿Por qué vamos a empezar la clase así y no la vamos a empezar? No necesitábamos hacerlo, porque teníamos a los estudiantes con nosotros. Eso cambió radicalmente y nos vimos en la necesidad de explicar, pero no por una cuestión de control, porque la familia era quien estaba al lado del estudiante. Y entonces entender, explicar, por ejemplo, miren, vamos a abrir una unidad de trabajo o un proyecto, desde pedirles a los padres, explicarles cuáles son los modos de intervención que les pedimos y cuáles no, hacer el trabajo en lugar del alumno, no soplarle la respuesta, no, digo, desde esas cuestiones básicas y elementales, a explicarles el sentido. Miren, nosotros vamos a encarar una unidad donde vamos a partir de algunos problemas, dejen que los estudiantes busquen en internet o donde sea, datos para poder abordar este problema, el modo en que van a presentar sus producciones finales. Estos son los criterios de evaluación, por supuesto con un lenguaje accesible, porque los padres no tienen por qué ser docentes, no les puedo hablar, mire, que su hijo desarrolle habilidades metacognitivas para entonces, ¿no? Sino en un lenguaje comprensible. Bueno, todo esto implica, podría decir algo así como educar también a las familias, ¿no? Y ahí tenemos como otro recorrido para pensar y para proponer y para mejorar seguramente, ¿no? ¿Por qué no también revincular o vincular desde otro lugar? Porque fue todo un proceso también el año pasado, la construcción de ese otro vínculo diferente, no mejor, no peor, sino que nos encontramos en una situación totalmente diferente y ameritaba otros caminos, otros recorridos, encontrarse nuevamente en esos nuevos espacios. Absolutamente. Gracias, que dicen las colegas, sí, un placer escucharte. Bueno, Rebeca, otra vez, nos vas a dejar pensando, bueno, siguen preguntando, ¿qué considera de los trabajos, última, qué considera de los trabajos por proyectos interdisciplinarios en el nivel secundario? ¿Qué considera, qué opina? ¿Cómo valora? Los proyectos interdisciplinarios o multidisciplinarios, porque no es lo mismo un proyecto multidisciplinario que interdisciplinario, siempre son buenas propuestas, porque el mundo no está dividido por disciplinas. El mundo, uno va caminando por el mundo y no va diciendo ahora matemática, ahora lengua, ahora sociales, ¿no? Los problemas del mundo. Tomando el ejemplo que yo les daba antes, hablar del cambio climático no es hablar solo de ciencias sociales, es hablar de muchas disciplinas
que convergen en ese problema. Entonces, está claro que hay una dificultad en la gramática de la escuela secundaria, que es que los profesores tienen pocas horas, que tienen muchas escuelas, que no siempre es posible que se reúnan. Entonces, lo que yo digo es, siempre paso a paso. Puedo empezar haciendo un proyecto multidisciplinario, que en el ejemplo que les daba sería así: tomamos el tema de clima, y yo, en la hora mía de biología, voy a tomar ese problema con contenidos de biología. La profe de sociales, en la hora de sociales, va a tomar el problema. Ese sería lo que llamamos la correlación mínima para el trabajo con un proyecto. Y a veces es lo único que puedo hacer por las condiciones laborales, y está fantástico, arranco por ahí. Puedo, por supuesto, tengo siempre de ahí, sumo la posibilidad de hacer un proyecto entre 2 materias. Y la elección, a veces simplemente los 2 profesores que son amigos y que van a hacer algo juntos, o los 2 profesores que coinciden en el mismo horario en el colegio. Uno diría, bueno, no, pero habría que tomar criterios. Bueno, la realidad hay que juntarla con nuestros propósitos. Entonces, ningún problema que 2 profesores decidan juntarse. Por supuesto, un proyecto transversal, todos trabajamos mezclando disciplinas, o sea, supónganse, durante 5 lunes a la mañana, los alumnos se agrupan no por año, no por división, sino se agrupan por una parte del problema que quieren investigar. Entonces, en este grupo está la profesora de literatura de primer año, el profesor de física de cuarto, y en este otro grupo, todos trabajando sobre un problema común. Esa es otra manera. Y bueno, así como estos 3 ejemplos, tenemos múltiples maneras de hacer esa mirada conjunta de más de una disciplina, que no hace perder la esencia propia de la disciplina. O sea, no estoy diciendo, bueno, no enseñamos más la disciplina, pero se aprende mucho mejor cuando se articula. Fíjense que cuando nosotros tomamos el tema, supónganse, del virus como un tema para trabajar, desde historia podemos hablar de la fiebre amarilla, en la historia cuántas epidemias, pandemias, exactamente. Por supuesto, desde biología, ciencias naturales, qué es un virus, qué tipo de virus hay. En matemática podemos trabajar con estadísticas, ahora que tenemos tanta información de cada vacuna, qué porcentaje de eficiencia tiene. O sea, la verdad que el mundo tiene tantos problemas que no nos alcanzan los días de enseñanza para tomar los problemas y vincularlos con los contenidos del diseño curricular. En lugar de seguir haciendo buen día, hoy les voy a dar una clase teórica expositiva sobre los virus. Ya no tengo audiencia para esas clases, pero sí para plantear. ¿Ustedes creen, supónganse, que los robots, supónganse, no sé, van a reemplazar a los hombres en el futuro? Discutamos eso. No sabemos, no hay respuesta correcta, pero hay muchísimas líneas abiertas para indagar, investigar. Parkins, en su último libro, Educar en un mundo cambiante, que vieron, todo ese libro lo dedica a qué vale la pena enseñar, y es un libro que escribió antes de la pandemia. Él tiene una pregunta ahí que yo, la verdad que no me canso de compartirla porque me parece maravillosa. Él dice que habría que enseñar con esta pregunta: ¿cómo funcionan las cosas? Entonces, imagínense, con esa pregunta puedo hablar casi del mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona una vacuna? ¿Cómo funciona un helicóptero? ¿Cómo funciona un lavarropa? ¿Cómo funciona? Y podríamos buscarle conexiones con muchos contenidos del currículum. Y si quiero diferenciar, llevo 3 propuestas: cómo funciona un avión, cómo funciona un lavarropa, cómo funciona una central nuclear. Que cada uno investigue lo que quiera, cada uno tiene que presentar, cada grupo, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y los contenidos? Bueno, nuestra tarea es articular con los contenidos disciplinares. Yo, si voy a enseñar, les voy a permitir que indaguen sobre cómo funciona un avión,
tengo que recurrir a conceptos de física, a conceptos de matemáticas, seguramente, y esa es mi función, yo soy experta en eso. Bueno, y ahí tenemos El otro docente ejemplo. reflexivo. Así es, así es. Ese Y además, ese docente reflexivo. una última cosa, también tiene que ser desafiante e interesante para mí como docente. Cuando yo digo cómo funciona un helicóptero, yo tampoco sé cómo funciona un helicóptero. Me voy a meter a buscar, a bucear, a indagar, y me encantaría terminar la unidad con mis estudiantes y haber aprendido algo de cómo funciona. Y no otra vez, ya sé lo que voy a decir de virus, porque hace 15 años que estoy en la misma clase, o aunque la cambie un poco, pero el contenido es el mismo. Bueno, qué mejor que ir a la clase y decir, yo también estoy encantada con esto que estamos averiguando, que estamos aprendiendo juntos. Por supuesto, yo tengo una responsabilidad diferente a la de estudiante, pero bueno, hagamos que también sea para nosotros interesante. Eso, Claro. ahí me callo. Ahí el lugar del deseo, ahí donde se junta. Rebeca, cuánta claridad expresan las colegas, excelente como siempre, un placer escucharla, muchas gracias por sus aportes, un placer escucharte, Rebeca, otra vez, muchas gracias. Todas hermosas palabras que están comentando acá las colegas, los colegas, que otra vez hemos tenido el honor, el placer de escucharte, de hacerte preguntas, y nos dejas, vuelvo a decir, nos vas a dejar pensando, nos vas a dejar con algunas preguntas y con otros recorridos para poder hacer. Te saludamos desde la virtualidad, ¿sí? Te dejamos un abrazo grande y fue un gusto haber compartido otro momento más en este ciclo de conferencias con vos, y ojalá sea hasta pronto, a lo mejor la posibilidad de vernos o de volver a compartir un encuentro como este. Así que nos despedimos, la despedimos a Rebeca, la invitamos también, si desea, a seguir después en el espacio que continúa, porque tenemos dos colegas, tenemos a Erika y a Mariela, que nos van a comentar su recorrido. Esto que de alguna forma trató de explicar y muy bien lo hizo Rebeca, ellas nos van a contar cómo fue, cuáles fueron los desafíos, ¿sí? Cómo fueron las circunstancias en las que se encontraron el año pasado, qué hicieron, cómo lo hicieron. Empezar a visibilizar, ¿sí? Los docentes que han trabajado y se han puesto al hombro desafíos, obstáculos, miedos, incertidumbres muy grandes, lo sabemos porque todos hemos atravesado por ello. Así que un abrazo grande, Rebeca. Aguardamos 5 minutitos y volvemos con la experiencia de las colegas. Un abrazo grande. Chao, Rebeca. Igualmente, un placer, un saludo enorme para todos.
Bueno, volvemos a este nuevo espacio del conversatorio entre colegas, una propuesta que nos está acompañando y que nos está encontrando en estos nuevos modos de pensar. Vamos a empezar con una frase de Rebeca, que es muy alusiva a esto que se va a dar ahora, ¿sí? Que es un diálogo de ella en el texto de Utopía, volver a pensar las clases, que es enseñar hoy, que dice: hay dos hilos invisibles a la hora de enseñar, a la hora de diseñar la enseñanza: la construcción narrativa y la configuración de la experiencia. Cada docente, diseñador de clases, puede priorizarlos, pero ¿por qué no volver a hilvanarlos? En esto de diseñar la experiencia, nos hemos propuesto en este espacio compartir experiencias de colegas, experiencias que nos muestran los recorridos de estos procesos y de estas circunstancias. Ayer escuchamos a la colega Silvana San Martino, que nos traía su relato sobre su experiencia como docente de cátedra a nivel superior, y hoy vamos a escuchar a otras dos colegas. Le vamos a dar la palabra a Javier Casino, Javier, que las va a presentar, y les damos la bienvenida a ellas. Bueno, bienvenidas Erika y Mariela. Las licenciadas Mariela Boretti y Erika Grossi hoy nos van a compartir su experiencia que desarrollaron durante el ciclo lectivo 2020 en el Jardín de Infantes 25 de Mayo de La Playosa, Córdoba. Ellas se plantearon cuáles fueron los desafíos pedagógicos, ¿no?, para garantizar el logro de los aprendizajes de las niñas y niños del Jardín de Infantes en un contexto marcado por las consecuencias de la pandemia y del trabajo escolar desde la virtualidad, ¿no? Mariela y Erika nos van a describir las estrategias y el acompañamiento que pusieron en juego para garantizar que todos los niños y las niñas pudieran acceder a una educación de calidad, ¿no?, que este es uno de los objetivos de su propuesta. Erika Grossi es profesora de primer y segundo ciclo de la EGB, profesora para nivel inicial, licenciada en educación primaria, diplomada en educación emocional. Actualmente, Erika se desempeña como docente en el Jardín de Infantes 25 de Mayo, La Playosa, y en el Instituto de María Inmaculada como profesora de práctica docente en el nivel superior. Mariela Boretti es profesora y licenciada en nivel inicial, diplomada en violencia de género. Actualmente, Mariela se desempeña como docente en el Jardín de Infantes 25 de Mayo de La Playosa. Bueno, ahora a continuación vamos a compartir la experiencia de Erika y Mariela, ¿no? Bienvenidas. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mariela y queremos agradecer en primer lugar la convocatoria a este congreso para poder dar a conocer nuestra forma de trabajo en el Jardín de Infantes 25 de Mayo de nuestra localidad de La Playosa. Muy buenas tardes a todos. Como dice mi compañera, agradecidas por este espacio. A continuación vamos a ver un compilado de videos, no todos, pero algunos de los más significativos, que hemos utilizado el año pasado para abordar nuestras clases. ¿Qué pasa si hago uno solo más? ¿Cuántos voy a tener? Si hago uno más, vamos a tener 4. Si hago 2, vamos a tener 5. Ahí a ver si lo ven. 1, 2. Hola chicos. Hola señora Eli. ¿Cómo andan? hola señora Mariela, hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva actividad. A ver, ¿de qué se trata esta actividad? Tenemos que buscar la hoja número 4. Vamos a
atención qué nos dicen los personajes. ¡Ojo! Que tenemos tiempo para hacer estas actividades. ¿Están listos? A la cuenta de 3, comenzamos. 1. Hoy tenemos una clase de música. Vamos a escuchar diferentes sonidos. Un adulto va a recitar. Sus trabajos llegaron a más de 50 países. Nacido en el año 1969 en Chihuahua, los puntitos. Todos vamos a ir tirando un dado, le toca una vez a cada uno. Bueno, al comenzar el ciclo lectivo de 2020, planificamos unidades, proyectos, secuencias, pero bueno, a través del PCA tuvimos esta nueva realidad que nos obligó a reacomodar nuestra forma de enseñar virtualmente. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿cómo fuimos trabajando? En realidad, esta placa representa los 3 ejes que que pensamos para que se entienda un poquito mejor lo que queremos en realidad explicar. Nosotros pensamos abordarlo de una manera, en un primer momento, como el confinamiento era de 15 días, se pensaron actividades, se planificaron actividades para aprovechar los tiempos con la familia, ¿sí? Actividades en esos 15 días. Cuando vimos que esos 15 días se fueron prolongando, tuvimos que pensar en nuevas actividades y adaptar esas secuencias que teníamos pensadas, trabajar en un ciclo lectivo 2020 normal, entre comillas, las adaptamos a esta virtualidad utilizando las diferentes estrategias y acomodando esas actividades pensadas a la virtualidad. Comenzamos enviando PDFs a la familia, pero bueno, nos encontramos con una diversidad de realidades en donde no todos tenían acceso a Internet, o si tenían acceso a Internet, no tenían en los teléfonos para poder recibir PDFs, o nos encontramos con familias que no tuvieron en su momento acceso a la lectoescritura, y no podían leer una actividad escrita que le mandábamos. Entonces, como se ve en pantalla, o como vimos en el videito recién, decidimos hacer este tipo de videos para mostrar la actividad a los niños a través de ese video. Bueno, como nosotros en nuestro jardín no contábamos con profes de educación física o de música, los videos no eran solamente de matemática o lengua o ciencia, sino que también hacíamos educación física, hacíamos música y hacíamos arte, un poco de todo, una variedad. Bueno, a su vez tuvimos que adaptar nuestros hogares y las familias también, adaptar esta casa y transformarla un poco en sala, ¿sí? En sala de 3, de 4 y de 5. Recibimos muy buenas respuestas por parte de las familias,
La idea era ir trabajando, haciendo escenarios que enriquezcan y fortalezcan las explicaciones que nosotros trabajamos en los videos. Entonces, bueno, transformar un poco la casa en sala, agregando escenarios como por ejemplo la banda numérica, el abecedario, que nos servían a nosotras para explicar y que a su vez los niños también lo hacían en sus hogares, para seguir trabajando en casa. Trabajábamos a través de un cuadernillo que imprimíamos en el jardín para los niños que no tenían acceso a internet. Esos cuadernillos, bueno, como dije, se imprimían en el jardín y los repartía la señora directora, la señora Mariana, iba a esos hogares que no nos podíamos conectar, y le explicaba cómo tenían que hacer la actividad. A las demás familias se les enviaba el video. La misma actividad se imprimía en formato papel y se enviaba a través del video que hacíamos las señas. Como todos saben, en el nivel inicial, en épocas de no pandemia, se trabaja también con el cuaderno, como para ir adaptándonos y acercándonos un poco a la realidad del nivel primario. Este año también, en este 2020, lo pudimos hacer. Fue un desafío también, porque bueno, no contábamos con la posibilidad de tener el niño cerca y explicar como lo hacemos en la sala. Entonces lo que se optó por hacer es nosotras poner el cuaderno y numerar cada una de las páginas. Entonces se mandaban primero las actividades impresas, después se le dio este cuaderno con página numerada, y después el video que íbamos explicando. Entonces, si bien las actividades no se hacían todos los días, porque iba a ser agotador para el niño trabajar todos los días con el cuaderno, se optaba por hacer el video y les decíamos, por ejemplo, hoy, bueno, vamos a trabajar hoy lunes, trabajamos con la página 1, con la actividad número 1, por supuesto con la guía de un mayor, y era una manera también de llevar el trabajo de manera organizada. Entonces ellos trabajaban a lo mejor lunes, miércoles y viernes con el cuaderno, martes y jueves mandábamos videos, por ejemplo, de educación física, algunos eran optativos, mandábamos videos de música, educación artística, todo fueron, o sea, trabajados desde nosotras, ¿sí? Y esto del trabajo en equipo, que también mencionábamos recién, el de editar, el de grabarnos juntas, por momentos también de manera individual, sacando ideas de internet, de YouTube. En cuanto al seguimiento y a la evaluación, nos fue permitiendo observar los resultados que fuimos obteniendo. Si bien el seguimiento se fue haciendo desde un principio, esta evaluación permanente que fuimos haciendo, la hicimos siempre a través del contacto virtual. Esto de no perder el hilo y estar siempre acompañando por sobre todas las cosas, acompañando a las familias y a los niños. Cuando no había contacto, cuando no teníamos respuesta del otro lado, desde dirección, nuestra directora, se llegaba hasta las casas de cada uno de los niños, de las familias, para ver qué estaba pasando con la conectividad, si no llegaba el material y demás. Pero en sí los resultados fueron muy positivos. Estuvimos también a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, a través del WhatsApp, fue una de las aplicaciones que más hemos utilizado, porque hemos tenido contacto con los niños, mucho contacto a través de los audios, de las videollamadas. Si bien videollamadas se hicieron pocas, pero bueno, esto para alentar, para motivarlos en cuanto a recibir una evidencia y, por ejemplo, responder a ese niño, hablarle directamente al niño y decir qué bien que estás trabajando, lo estás logrando, vos podés, para incentivarlo a seguir trabajando en esta realidad que era muy diferente a lo que veníamos trabajando. Si bien nos costó a los docentes, los niños lo han receptado de una manera muy positiva. Y en cuanto también, como vemos ahí debajo de la imagen, tenemos una planilla de seguimiento, teníamos en Excel cargados cada uno de los niños y las evidencias que íbamos recibiendo, como también para tener un seguimiento más personalizado. Bueno, después esas planillas se elevaron también y las tomaron para dirección, pero también a su vez informar a inspección. Bueno, ya finalizando el año pudimos hacer una videollamada, acordamos con las familias, si querían hacerlo a través de WhatsApp, de Zoom, de Meet, bueno, de la aplicación que ellos tuvieran acceso, y acordamos los horarios durante toda una semana, qué horarios podía cada familia conectarse para que los niños hicieran la actividad. Se le entregó a cada uno de los niños una hoja en blanco en donde había reglones, cuadros, globos, pero en blanco. Ellos no sabían qué actividad tenían que hacer, y bueno, en el momento de la conexión, la familia tenía que enfocar su cámara a la hoja
y ahí íbamos, la señora le íbamos diciendo lo que tenían que hacer, escribir su nombre y apellido, escribir números, dibujarse, escribir letras, alguna palabrita, bueno, todas las actividades que le dábamos en el momento, porque nosotros necesitábamos esta evaluación. Esta hoja se incluyó en el legajo del estudiante, que es el que usamos en el jardín y después se pasa al nivel primario, y teníamos dudas en algunos niños también. En el momento de hacer un informe no sabíamos si todas las actividades las habían hecho solamente el niño o intervino algún familiar, algún hermano. Entonces, a través de esta actividad podíamos ver hasta dónde llegó ese niño, hasta dónde aprendió lo que nosotros les enviábamos día a día. Bueno, y como cierra esta presentación, la idea siempre fue, a nivel institucional sobre todas las cosas, ofrecer igualdad de oportunidades para que todos los niños y niñas de nuestro jardín tengan acceso a una educación de calidad, ¿sí? Para que todos tengan acceso, entonces fuimos adaptándonos también a esas realidades. Como dijo mi compañera, había familias que no tenían acceso o no tenían datos, o viven, por ejemplo, en el campo, entonces la conectividad por ahí no funcionaba. Entonces, bueno, adaptarnos para que todos reciban la educación, que no quede nadie afuera, de una forma o de otra, todo, tanto actividades como contenido fueron llegando, y bueno, se vio a fin de año con esto que decimos, ¿no? Esto de la evaluación y el seguimiento. Para no dejarlos afuera y a su vez, para que todos de alguna manera formen parte. Bueno, en el jardín se trabaja en equipo, siempre consensuando, a ver, a través de una reunión virtual, de qué manera va a trabajar todo el jardín. Contamos con 2 salas de 3, 2 salas de 4 y 2 salas de 5, y bueno, mandamos en formato video, bueno, todos mandamos de la misma manera, se hacían cuentos, por ejemplo, la señora leía en el cuento, a través también del formato video, que ellos estuvieran en contacto permanentemente con las señas. Nuestro jardín es el único jardín en la localidad. Contamos con niños desde ahí del pueblo, de la zona rural y de otras localidades vecinas que también nos llevan a nuestro jardín. Y bueno, la matrícula es bastante grande. Entonces, nuestras salas están conformadas por entre 25 y 34 niños. Entonces, tuvimos la mayoría de las personas, de los niños, conectados durante un año, pero bueno, trabajando continuamente para poder llegar a todos esos hogares. Y bueno, como cierre, fue un año de grandes desafíos, por supuesto enfrentando distintos temores, mucha incertidumbre, no saber cuándo volvíamos y cuándo no, de qué actividad podíamos llegar a tener, a dar, si iba a dar resultado, pero bueno, poniendo un poquito de cada una, con mucha predisposición, aprendiendo de todo lo que tiene que ver con todo esto de las nuevas tecnologías, y el trabajo en equipo fundamental. Porque bueno, Mariela pertenece, digamos, a la sala de 5 del turno tarde y yo a la de la mañana, pero juntas íbamos haciendo los videos y los compartíamos. Para los chicos, en realidad tenían 2 senios, no era una de la mañana y una de la tarde, sino que éramos 2 trabajando a la par. Esta nueva realidad nos hizo implementar las nuevas tecnologías que muchas veces las dejábamos un poquito de lado porque no teníamos tanta experiencia. Y bueno, de alguna forma nos obligaron, digamos, esta pandemia a empezar a utilizarlas, y gracias a eso tuvimos acceso a todos los hogares, para que todos tuvieran la misma educación, ¿sí? Bueno, muy agradecidas por esta participación y esperemos que les haya gustado, y que bueno, es que se lleven un poquito de todo lo que fuimos haciendo, como nosotros nos hemos llevado un montón de aprendizaje. Más allá de que, bueno, hemos querido transmitirles a los niños también, nos llevamos de este ciclo lectivo 2020 un montón de conocimiento significativo para nosotras también, ¿no? Y para seguir implementando. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas, felicitaciones. Acá las colegas ya están comentando, están felicitando todo lo que hicieron, qué importante que es compartir la experiencia como lo están haciendo, excelente trabajo, las felicito por el trabajo y el acompañamiento, sobre todo por estar pendiente de los estudiantes, brindando accesibilidad desde todos los contextos, felicitaciones, señor, y mucho de lo que fueron relatando en su experiencia tiene que ver con lo que escuchábamos de Rebeca, ¿no? Esto de acompañar desde la escuela, en esta posibilidad de acercarse a las familias cuando no había una conectividad,
desde la enseñanza, diversificando la enseñanza, y también desde la evaluación en términos de, bueno, evaluamos el proceso, no solamente la actividad final para ver si la hizo solo, si la hizo acompañado, felicitaciones, y esta era la intención, ¿sí? Poder visibilizar que tantos colegas, tantas colegas en nuestra comunidad en nuestras comunidades, ante los mismos o diferentes desafíos acompañado, y de eso se trata esto también, de enseñar junto con otros y aprender junto con otros. Así que las felicitamos, ¿sí? Les agradecemos que se hayan animado, como Silvia ayer, que se hayan animado a compartir la valiosa tarea que hacen, porque como ustedes también hay otros docentes, hay otros profesores y profesoras que también lo hacen a diario. Que a lo mejor no se animaremos y las felicitamos. Así que no sé si alguien quiere decir algo más, hay más mensajes. Gracias por compartir, hermoso, excelente profe, felicitaciones, muchas gracias, gracias por compartir. Yo trabajé en escuela rural secundaria durante la pandemia y realmente fue todo un desafío el acompañamiento a los estudiantes, así que felicitaciones, excelente las docentes, muy, muy significativo lo que han hecho, pero también muy significativo el poder compartirlo, poder socializarlo con otros, y que sepamos que, al igual que nosotros en cada uno de nuestros lugares, hubo colegas que apoyaron y que la gente besos en la boca, los hijos. Bueno, se escuchan algunos audios ahí, algunos micrófonos encendidos. Así que, bueno, si no hay más reflexiones, más preguntas, y para respetar los tiempos como los tenemos acordados, nos estamos despidiendo con esta grata experiencia que nos compartieron Erika y Mariela, con la compañía de los institutos de formación docentes en esta propuesta, con la compañía de los docentes y los colegas que hasta ahora siguen aún conectados. Gracias por el testimonio, siguen diciendo las compañeras, y los invitamos mañana, los invitamos mañana al último encuentro de este ciclo de conferencias a las 18 horas para compartir la experiencia también de Mónica Lungo, sus aportes en pensar los vínculos y las experiencias de otros colegas también que han trabajado en las subjetividades de los estudiantes en contextos de pandemia. Así que les agradecemos el tiempo y nos encontramos mañana. Saludos a todos.